y es muy importante entonces, aleluya, atender a cada uno de ellos porque, sabes, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros no los desconoce. Así que el estarlos, aleluya, refrescando, amén, en nuestras vidas nos ayuda a renovar ese pacto que tenemos con Dios, a renovar, aleluya, nuestra actitud, a poder renovar nuestro pensamiento. Así que es muy importante, aleluya, que podamos venir a esos principios básicos en los que a algunos de ustedes ya se les ha discipulado, se les ha enseñado, se les ha instruido, y en los que algunos de nosotros tenemos, amén, que ingresar a ese estilo de vida, a ese tipo de decisión, amén. Así que cuando hablamos de principios, para algunos de nosotros estarán siendo una renovación y para otros estarán siendo una primer decisión, sin importar qué tiempo tengas aquí. ¿Estás acá? Porque podemos tocar un principio que aunque tengas unos años aquí, quizá no ha sido parte, aleluya, del fundamento de tu fe cristiana, y al escucharlo y Dios puede ayudarte, bueno, después de unos años usted pueda decir, voy a comenzar en esta área a trabajar, a moverme, a hacer, a buscar la ayuda de Dios, etcétera, etcétera. Así que bueno, siempre los principios van a estar tocando, aleluya, a la puerta de nuestro corazón para irlos haciendo. Esta tarde, aleluya, quiero hablar acerca del principio del dar, de la importancia que hay en la transparencia del dar. No tanto, aleluya, que vengamos, aleluya, a las cuentas de cuánto estamos dando, pero sí que tú y yo podamos también manifestar en nuestras vidas delante de Dios que estamos siendo transparentes en el dar. Es decir, este principio del dar, hermano, sin la transparencia suficiente, aleluya, no tiene ningún efecto sobre tu vida. Cuando nosotros damos, aleluya, sin esa transparencia que se requiere, aleluya, no va a funcionar, amén, sobre nosotros en el sentido de bendición. Y es muy interesante porque nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, hermano, usó de muchas parábolas, aleluya, para hablar constantemente acerca de las finanzas. En las parábolas, el Señor, hermano, aleluya, hizo énfasis respecto a la administración del dinero, hizo énfasis, hermano, respecto a la envidia, hizo énfasis respecto al afán, hizo énfasis, hermano, respecto a la confianza en Dios para ser provistos. Él hizo énfasis de cada cosa que se necesitaba, aleluya, aprender de las finanzas. Hizo énfasis respecto a la generosidad. ¿Está acá? Así que cuando tú y yo miramos este panorama, aleluya, de cómo Cristo trató de las finanzas para con la iglesia, es necesario que atendamos, amén, a mirar si nuestras vidas, aleluya, han tenido esa transparencia delante de Dios en esta área financiera. En el libro de los Hechos, y vamos a tocar escrituras que usted ya conoce o que para algunos serán nuevos, pero más allá de cuánto la conozcamos, Hechos capítulo 5, necesitamos estar, aleluya, tan atentos, amén, a la escritura como si fuera la primera vez que la escuchamos. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 5. ¿Está aquí? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ayúdame a orar. Padre, quiero darle gracias. Muchas gracias por su palabra. Le ruego a Dios que esta tarde, Señor, cada uno de nosotros pueda entender, comprender el principio de la transparencia en el área financiera, Señor. Te ruego que hables a nuestras vidas, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que pueda conviccionarnos respecto a este mandamiento, respecto a esta acción que debe estar ocurriendo en nuestras vidas, Dios, que es el dar, el honrarte, el agradecerte, Señor. Toda la gloria te pertenece en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Esta historia es muy conocida, hermano, en el Nuevo Testamento.
Es muy conocida para la iglesia primitiva y es muy conocida en la iglesia, hermano, actual. Cuando esto pasó, dice la Biblia que los hombres que vivían en esa época se asombraron, algunos de ellos comenzaron a tener temor de Dios, aleluya, porque lo que miramos, hermano, es que hay un juicio, aleluya, de parte de Dios, amén, hacia una persona que ha decidido, aleluya, no ser transparente respecto a la promesa que él había hecho. Lo que nosotros estamos mirando aquí, hermano, amén, es que nuestro Dios, hermano, en el sentido, aleluya, estricto de que alguien, hermano, escúchame bien, le robó. ¿Por qué digo le robó? Bueno, porque Pedro, hermano, especifica con claridad, si tú te lo hubieras quedado, era tuyo, no había problema. Y cuando lo vendiste, amén, y aunque no lo hubieras vendido, eso estaba en tu potestad. Pero cuando tú decidiste involucrar a Dios en tu área financiera, cuando tú decidiste prometerle algo a Dios y no cumplirle y sustraer de lo que ya era de Dios por causa de tu promesa, por causa de lo que tú dijiste que harías, es ahí, hermano, donde Dios, amén, toma cartas en el asunto. Es ahí, hermano, donde el que tiene que ver, aleluya, directamente entre nuestra forma de actuar con transparencia en el área financiera y Dios, en esa relación, es que tú y yo tenemos que entender que no hay forma, aleluya, en la que el hombre pueda, hermano, aleluya, meter su mano para que seas bendecido o no. Usted y yo tenemos que entender, aleluya, que cada principio que estemos mirando en este mes de julio, hermano, está directamente asociado, aleluya, a cada uno de nosotros para con Dios. De tal manera que el accionar en obediencia, como veíamos en la mañana, hacia lo que Dios establece, siempre va a generar bendición. Por ende, cuando no entra uno en esa obediencia, aleluya, Dios actuará en ese sentido contrario. Y lo que estamos mirando acá, aleluya, es que Pedro, aleluya, le dice a este hombre, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses, aleluya, del precio de la heredad? Me asombra, literalmente me asombra, en el sentido de que Pedro, hermano, detecta con claridad que Satanás está involucrado en el robo a Dios. O sea, cuando tú y yo, hermano, no somos transparentes para ofrendar y diezmar, no es que seas tan pobre que no tengas para dar, no es que tengas tanta necesidad que no lo des como debas de darlo. Lo que tú y yo tenemos que entender, hermano, es que Satanás, aleluya, está involucrado en el área financiera de tal manera que tú y yo le fallemos a Dios. Eso es bien interesante entenderlo. ¿Por qué? Porque Malaquías es muy claro y tú y yo lo hemos leído y lo sabemos de memoria. Si tú traes diezmos y ofrendas al alfolí, yo reprenderé por vosotros al devorador. Es decir, yo detendré esa obra espiritual de Satanás que busca ponerte a ti en contra mía. ¿Desde qué área? Desde el área financiera. Y es que es muy interesante, hermano, esta área, porque sabes, es una de las áreas más atacadas, aleluya, por los neófitos, es una de las áreas más atacadas por los incrédulos, es una de las áreas más atacadas por el mundo para tratar de convencer al pueblo de Dios de no honrar a Dios con sus bienes como está establecido en la Biblia. Está aquí. Así que cuando hablamos del área financiera, usted tiene que comprender, hermano, que hay una necesidad o debería de haber una necesidad personal en cada uno de nosotros, valga la redundancia, de ser transparentes delante del Señor. Que cuando usted diga, yo voy a dar, usted tendría que darlo, no porque usted tenga un compromiso conmigo, sino porque Ananías, quien se había comprometido con Dios, fue descubierto por el Espíritu Santo y usó a Pedro para hacerle saber cuál era su problema en su corazón, que le había aperturado el oído a Satanás para sustraer lo que ya era de Dios. Ese es el problema que se presenta en Malaquías cuando el Señor le habla al pueblo y le dice, tú me habéis robado. Y el pueblo dice, ¿cómo? ¿Cómo? Somos tus hijos, ¿cómo? Somos judíos, ¿cómo está la cosa? Servimos, me habéis robado en diezmos y ofrendas. Entonces, esa es la parte interesante de esta tarde.
que tú y yo, si hemos estado funcionando en transparencia, estoy seguro que has mirado la bendición de Dios y que esa es la forma en la que debes de mantenerte, hermano. Que no debemos permitir, aleluya, que el diablo nos engañe, porque sabes, entre más somos fieles, Dios nos bendice más y por ende en misma proporción será el diezmo. Si yo diezmo 500 a la semana y Dios empieza a bendecirme, mañana diezmaré 1000 porque Dios me ha provisto y me ha llevado a más por causa de esa fidelidad y transparencia. Así que si yo mañana diezmo 5000 a la semana, no tendría que haber ningún problema en mi corazón porque Dios sigue aumentando mis ganancias. ¿Está acá? Lo que no debemos permitir es que el diablo nos diga, no diezmes todo eso porque es mucho. Es cuando el diablo viene y mete, hermano, cizaña en tu mente para que usted, dice Pedro, le dice, es que tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es ahí donde tenemos que tener cuidado, porque la transparencia es muy, muy importante. El libro de Lucas, ¿me está siguiendo? El libro de Lucas. ¿Y por qué quise hablar de la transparencia como ese principio de dar, hermano? Porque yo sé que damos, pero lo que necesitamos vigilar es que seamos esa persona, esa hombre o mujer transparentes. Nosotros somos una iglesia que da, yo sé que usted da, pero aquí lo importante es mirar la transparencia, porque mira esta escritura que también tú conoces, Lucas 21, del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios. Escuche bien cómo enfatiza. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Si nosotros lo tradujéramos a un lenguaje más actual y más mexicano, diríamos, porque tú echaste tu cambio, mientras aquella echó todo su sustento. Es decir, muchas veces, hermano, dice la Biblia en este sentido que estos hombres, aleluya, habían estado ofrendando de las obras, habían estado tratando de presentarse como fieles en las ofrendas hasta el día en que Cristo los miró y hasta el día en que Cristo da la enseñanza y dice, es que estos echan de lo que les sobra, estos están limosneando para Dios. Y es ahí donde nos podemos dar cuenta, hermano, que no somos transparentes para darle a Dios, que nos interesa más la figura de que vean que damos, que la figura de que Dios, aleluya, está mirando nuestra actitud y nuestro accionar en el área financiera delante de Él. Eso es muy interesante verlo, aleluya, porque eso es algo, hermano, que también se descubre en el corazón de cada uno de nosotros en la iglesia. Es decir, ¿cómo podríamos ejemplificar esto? Bueno, cuando alguien va a ver, cuando las personas van a ver que yo soy partícipe del dar, me voy a esforzar doblemente para que vean que soy una persona dadivosa, para que vean que soy un dador alegre. Pero cuando hay que dar una promesa donde se apunta en lo oculto, donde mi nombre no figura, donde yo no voy a, nadie se va a dar cuenta que fui el que más dio, ahí es cuando tu corazón te falla. Ahí es cuando dices, pues 100 pesos. No, porque la transparencia es importante. Cristo estaba mirando a las personas y dijo, ellos no son transparentes para dar. Su corazón no es tan transparente al echar lo que les sobra. Eso es importante, hermano, comprenderlo, porque tú y yo podríamos caer en estos supuestos. Tú y yo podríamos, aleluya, ser parte, aleluya, de este tipo de personas que la Biblia señala, hermano, no para avergonzarlos a ellos, sino para advertirnos hoy a nosotros respecto a cómo funcionamos en esta área. En el libro de Proverbios hay un versículo ahí que dice que Dios... Escúchame bien, dice que el Señor detesta la medida y la pesa falsa.
Ahí vamos a Lucas también, a Lucas 19. La Biblia está llena de versículos que hablan respecto a las finanzas. Pero estas personas que estamos viendo, hermano, incurrieron, por llamarlo de alguna manera, en esa falsedad. No fueron transparentes. Nosotros hemos ido mirando, aleluya. Yo soy testigo de cómo Dios te ha bendecido, porque he tenido el privilegio de verte llegar a la iglesia, de conocer un poco de tu historia y saber literalmente, hermano, que has sido bendecido por Dios. ¿Estás aquí? Yo soy testigo de que es real, de que tu fidelidad, hermano, ha sido vista por Dios, y Él en su amor, en su gracia, en su misericordia ha suplido incluso de más a tu vida. Y eso es glorioso, y yo estoy contento con eso. Toda la iglesia deberíamos de funcionar en esa misma fidelidad que algunos de ustedes. El libro de Lucas, capítulo 19, versos 5 al 9. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Escuche, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es ser transparente. Cuando yo estaba leyendo esta escritura, hermano, dije: y si mi postura fuera la de Zaqueo, y en lugar de pensar en regresarle cuadruplicado, aleluya, a alguna persona que defraudé, si yo usara esto y le dijera: Dios, en todo lo que te he defraudado, en todo lo que te he mentido, en todo lo que no he sido transparente respecto a mis finanzas, quiero devolvértelo cuadruplicado. Haga usted una suma rápida o una multiplicación. ¿Cuánto le debemos al Señor? ¿Estás aquí? Este hombre está diciendo: si yo defraudé a alguien, lo voy a devolver así, porque así marca la ley, porque quiero ser transparente. Señor, yo quiero darle esto a los pobres. Hermano, estaba llegando la salvación. ¿Quién de nosotros, cuando se salvó, pensó en ir a pagar su deuda? Este hombre, el reflejo inmediato de que Cristo llega a su casa, él trae, hermano, porque entiendo que su testimonio no era muy grato en el área financiera. Así que todos, cuando nos salvamos, atendemos inmediatamente aquella área que abrazábamos con amor y que ofendía a Dios. Así que quiero entender que Zaqueo era el área, era su talón de Aquiles, y cuando Cristo llega dice: lo voy a poner transparente, lo voy a hacer legal, voy a actuar en la forma en la que debe de actuar un hombre salvo. ¿Está acá? Eso es importante entenderlo, hermano. El área financiera es un área que el diablo usa para hacernos tropezar, para fallarle a nuestro Dios. Podemos cuidar todas las áreas, y quizá esta, que tiene interés dentro del reino, no sea un área atendida. Yo le puedo decir de mi corazón, y le puedo decir a los que están acá que quizá no creen, con testimonio de los mismos hermanos que están aquí, yo le puedo decir que tenemos un Dios que bendice la fidelidad. Que cuando tú y yo atendemos a esta área y somos transparentes, hermano, el Señor se mueve de la manera más gloriosa que puede moverse un Dios sobre su criatura. Yo quiero animarle a usted a ser transparente en esta área que usted practica. Yo quiero que usted y yo no seamos vistos como los que echan las obras. No quiero que seamos vistos, hermano, como los que hurtamos de las cosas de Dios. No quiero que seamos vistos como personas que dicen: voy a atender el área como Zaqueo. Quiero poner atención al área financiera delante de Dios, porque eso es necesario. El libro de Marcos está aquí. Marcos capítulo 12. A ver, alguien que me quiera ayudar a leer. Marcos 12, del 15 al 17. A ver, alguien más, aparte de que Citla siempre quiere leer. La gente que... A ver, hermano Abraham. Muy bien. Mateo 12, hermano, del 15 al 17. Perdón, Marcos. Por eso le digo. Marcos 12, del 15 al 17. Mas él,
percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondió Jesús, les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Así es. Hermano, yo esta escritura me ha gustado siempre. Cuando yo la leo, dice que estos se maravillaron y yo me sigo maravillando. Y me sigo maravillando, hermano, porque miramos a un Dios justo. Miramos al Dios que no está diciendo: dadme todo a Dios y tú quédate desnudo. Estamos mirando al Dios, hermano, que dice: hay una porción para ti que en términos, aleluya, matemáticos se llaman el 90% de lo que tú tienes es tuyo y el otro 10% me pertenece. Veo a un Dios, hermano, que no se jacta, aleluya, de poder decirnos: todo eso es tuyo y esto es para mí. Veo a un Dios, hermano, aleluya, que puede entender que hay necesidad en nuestra familia, en nuestras vidas, y por ello Él dice: tú tienes que usar lo que es para eso con toda la libertad. Pero tienes que entender que hay una parte que le pertenece a mi Padre, hay una parte que le pertenece al reino, hay una parte que es parte, valga la redundancia, de Dios. Cuando tú y yo entendemos esta desproporción que la Biblia tiene para repartir las finanzas con las que Dios nos bendice, y digo desproporción porque no hay proporción en el 90% para nosotros y el 10% para Dios. ¿O usted cree que sea eso proporcional? ¿Verdad que no? Bueno, quiere hacerlo al revés, a ver si así no, ¿verdad? Porque Dios, hermano, escúchame bien, Dios lo que busca es que en esta proporción mayor para nosotros pueda ver en nosotros esa transparencia que cualquier persona que entiende que le toca la mayor parte podría tener en consecuencia de dar a Dios. Si me está tocando todo esto a mí, ¿cuál sería el problema de dar esta 10ª parte a aquel que me ha dado este 90? Es algo que usted y yo tenemos que entender, porque cuando lo entendemos, entonces de verdad que se desea ser transparente, de verdad que viene el deseo de decir: yo, aleluya, voy a ser transparente con mi Dios. Algunos de ustedes, hermano, y eso es real, algunos de ustedes en ese sentir de verse bendecidos han sido partícipes, aleluya, no solamente del diezmo y la ofrenda, sino de hacer algo más para la iglesia. Algunos se han acercado y decir: pastor, yo quiero traer esto y quiero comprar aquello, y se ve, y eso dice uno: gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ¿qué pasa en el corazón del que está recibiendo la bendición? Entra en una situación donde dice: necesito agradar y necesito agradecer y necesito honrar y necesito bendecir la mano de aquel que ha provisto a mi vida y que me ha estado supliendo en gran manera. Y cuando digo gran manera, no me refiero a grandes cantidades, me refiero a la fidelidad con la que Dios se vuelca a nuestras vidas todos los días de nuestras vidas, hermano. ¿Estás aquí? Yo te lo he dicho y de verdad es real. Una de mis preocupaciones cuando fui papá por primera vez, porque 2 veces he sido papá, esa primera vez, una de mis preocupaciones era cómo iba yo a sustentar la vida de mi hija. No sé si por la cabeza de ustedes como papás o mamás ha pasado. Y en ese tiempo yo no conocía a Dios. Pero desde el día que yo conocí al Señor para acá, he visto la mano de Dios, hermano, proveyendo y supliendo y quitándome ese miedo y esa desesperanza, aleluya, recargada en mis fuerzas. ¿Está aquí? O sea, el Dios que busca que seamos transparentes es un Dios, hermano, aleluya, que sabe que tú tienes que usar tu dinero para otras cosas y no tiene jactancia en eso. Él no se molesta porque tú estrenes. ¿Está acá? Él está contento, pero es claro, dice: sabes, pero hay una parte para ti y hay una parte para Dios. ¿Está acá? Es donde usted y yo tenemos que aprender, aleluya, a vivir. Mateo, alguien más que me quiera ayudar. Mateo capítulo 6. ¿Quién dijo amén? A ver, hermano Sammy, órale.
Mateo 6, del 1. Sí, sí. Mateo 6, del 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. ¿De qué está hablando, hermano, el Señor? Él está hablando acerca, hermano, aleluya, de esa relación personal, de esa vida financiera secreta entre mi forma de honrar a Dios y mi Dios. Él está diciendo, no es necesario que te exhibas como el dador alegre, no es necesario que te exhibas como el que más da, pero es necesario, aleluya, que cuando tú das puedas mantener esa discrecionalidad, porque el que ve la intención de tu corazón soy yo, el que busca bendecir tu forma en la que das soy yo. Así que dice el Señor, no es necesario que seas alabado por otros hombres por tu forma de dar, sino que lo que te es necesario es que yo vea que estás dando con la transparencia que se requiere dentro del reino. Lo que yo quiero es que yo sepa lo que tú estás haciendo. Y eso es muy glorioso, hermano, porque cuando el Señor trabaja de esta forma, dice, el que da ahí en lo secreto, él será bendecido en público. Es decir, lo que sí está permitido es que vean que soy un Dios que bendice. ¿Está acá? No necesitamos exhibirte a ti como el gran dador. Quiero exhibirte como el hombre, como la familia, como la mujer, que eres bendecida entre tus hermanos, que eres bendecido entre tu familia, que eres bendecida entre tu colonia. ¿Está acá? Hermano, de verdad, el área financiera, aleluya, requiere de hombres y mujeres transparentes. Yo de verdad te lo digo. No digo nombres nada más porque no está bien. Pero ustedes han sido bendecidos en esta causal. Si ustedes y nosotros y como iglesia atendemos a la transparencia que se requiere y dejamos de buscar la gloria de que se vea que damos, sino literalmente estar más atentos a agradar a aquel que es el que nos bendice, hermano, iremos siendo suplidos y bendecidos en mayor manera. Yo le quiero decir algo y yo estoy seguro de esto. Hace muchos años de Dios, hermano, una promesa para la iglesia, para que la iglesia de Oaxaca sea bendecida en esta área. Pero la iglesia que es bendecida necesita moverse en esa transparencia. Esa es una bendición para cada uno de nosotros, los que pertenecemos a la iglesia. Si usted, hermano, necesita atender esta área, si usted la ha atendido, usted tiene que desear mantenerse en la transparencia, hermano, aleluya, que le ha llevado a ser bendecido. Y los que no, necesitamos entrar en esta transparencia, porque le quiero decir algo, hermano, el dinero se acaba. ¿Sí sabe eso o no? El dinero se acaba. Así que quien no se acaba es la fuente de donde proviene. Cuando tú y yo somos fieles y transparentes a nuestro Dios, entonces usted y yo estaremos, hermano, de alguna manera afirmando cada día de nuestras vidas que la provisión será constante por causa de aquel que lo prometió. Yo quiero animarle a que este principio del dar se esté generando con transparencia en nuestras vidas. Que usted y yo seamos vistos por Cristo más que por alguien más. ¿Está aquí? Nuestra intención de un sobre no es algo religioso, es buscar que tu corazón se guarde, buscar que seas visto por Dios, no por nosotros. ¿Está aquí? Un sobre no significa que estés dando más que otro. Un sobre solamente significa que estás en la intención de ser agradecido con tu Dios. ¿Está acá? Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Es Proverbios 20:10 el que mencionaba yo. Proverbios 20:10.
La pesa y la medida falsa son abominación a Jehová. Y esa palabra abominación tiene que ver con que Dios desecha el mal pensamiento en este sentido de que hablamos, en este contexto financiero. Usted y yo, hermano, necesitamos mirar hacia esta vida, aleluya, del área financiera, porque es delicada, porque ya vimos al principio que Satanás vino y sembró algo en el corazón de Ananías, y fue tan fuerte lo que sembró que alcanzó a dañarlo, llevándolo, escúchame bien, a la muerte, a un juicio prematuro. Yo quiero invitarte, hermano, porque estoy cierto y lo he visto, que tenemos un Dios que ha bendecido nuestras vidas. Eso es algo sumamente interesante. Yo lo aprendí y se los he enseñado a ustedes. Cuando nosotros bendecimos a nuestra familia, que es la prioridad, Dios, hermano, trae bendición porque hemos puesto las finanzas donde se deben. Cuando nosotros traemos finanzas al reino, Dios se vuelve en ese mismo sentido. Por eso es claro, dale a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Cierra un momento tus ojos y vamos a orar. Y vamos a orar esta tarde, hermano. ¿Sabes? Algunos hemos sido bendecidos y Dios estará manteniendo la bendición. Algunos estamos en búsqueda de que esta bendición se haga real y patente a nuestras vidas. Yo quiero decirte esta tarde la forma de ser bendecido, la forma de obtener del reino de Dios bendición en el área financiera, es que tú seas transparente. Es que seas transparente. La forma de salir de tus deudas es ser transparente con Dios. De lo contrario, taparás un hoyo y abrirás otro. Porque la falta de transparencia delante de Dios con tu corazón para las finanzas ciegan tu entendimiento del uso de las finanzas. Hermano, yo quiero hacer un llamado al altar donde tú y yo queramos seguir siendo transparentes o ser transparentes. Yo quiero hacer este llamado porque algunos de ustedes han sido muy transparentes y Dios les ha bendecido. Y otros tenemos que hacer un trato con Dios para venir a esa transparencia. Así que estemos siendo transparentes, digamos, Señor, quiero seguir honrándote, quiero seguir bendiciéndote. Quiero diezmar más, quiero hacer más. Y los que no, es decir, Señor, dame un corazón que sea transparente en esta área financiera. El altar está abierto, vamos a adorar a nuestro Dios.